muchas veces veo a los niños y adolescentes. Dígame, hermano. Los demás aquí nos quedamos, hermanos. Parece que no hay visitantes hoy que nos acompañan. Quizás nos estén acompañando vía Facebook Live, si Dios lo permite. Dios les bendiga y bienvenidos también a aquellos que se sintonizan día tras día. El miércoles pasado, disculpen si alguien se quiso sintonizar, no hubo programación, ya no hubo el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Estaban todos en prácticas, las hermanas que lo ponen, a Phoebe, mi esposa también está, era lo mayor y básicamente lo llevó el maduro, pero ya no hubo tiempo de ponerlos, o como quieran. Aquí estuvimos, sí hubo servicio, no voy a empezar los rumores que no hubo servicio, no, sí hubo servicio, en persona. Amén. Pero vamos a continuar, hermanos, en esta tarde, hablando de Cornelio, el centurión, un centurión llamado Cornelio. Y les pasaba ahí, hermanos, unos papeles, ¿verdad?, que imprimí de este librito que salió en el 2005, basado en un hecho histórico, ¿verdad?, que sucedió. Es un libro que fue imprimido, otra vez les digo, ya casi 20 años, ¿verdad?, hecho por un judío y maestro, ¿verdad?, de historia y de arqueología. Esta es una foto enfrente de los peces que se encontraron en un mosaico en una cárcel de Megiddo, que se llama, pues se traduce a Armagedón, ¿no? Pero ahí en la ciudad de Megiddo estaba la cárcel y unos presos, o sea, estaban limpiando todo el piso, les dijeron, limpia el piso. Se empezaron ahí a limpiar y de repente empezó a salir figuritas y les iban escarbando, oye, se hizo más grande, no, pues era una sala así, casi como esta, un poquito quizás más chica, que descubrieron un gran mosaico histórico, ¿verdad?, de aquellos tiempos, de los 250, 300 más o menos después de Cristo, imagínense, o sea, la iglesia del primer siglo básicamente. Por eso, ¿verdad?, vamos a hablar algo de ello, y tiene que ver algo con un centurión, por eso lo imprimí, ¿verdad?, para que lo vieran. Vamos si lo quieren pasar, algunos ya lo vieron, ¿verdad?, los papeles, todo falta, creo que los hermanos García no lo han visto, ¿verdad? La hermana ya lo ve, los papelitos. No, están pasando papeles, bueno. Como quieran, ahí lo siguen pasando. Vamos a estar basados, hermanos, en Hechos capítulo 10, donde se encuentra la historia de Cornelio, ¿verdad? Vamos a ir a ver ahí, hermanos, el capítulo 10, vamos a leerlo y a ver unos versículos claves también de este capítulo, y nada más para darles un detalle acerca de algunos centuriones que se han encontrado en la palabra de Dios. Claro, el más famoso de ellos, pues Cornelio, porque fue el primer cristiano gentil, ¿verdad?, de descendencia gentil, él y su familia. Vamos a meditar en ello en Hechos capítulo 10. Otro también que encontramos, hermanos, de centurión mencionado en la Biblia, Cornelio se encontraba con la compañía la italiana, iba por compañías, the Italian Company. Otro que se encuentra también es un centurión llamado Julio, ese lo encontramos en Hechos 27, del 1 al 3, si lo quieren leer, hermano, rápidamente también, Hechos 27, del 1 al 3, se menciona ahí de Julio, uno que tuvo compasión con Pablo cuando es enviado a Roma e iban en un barco. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Ustedes lo tienen? Cuando se decidió que había de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos, unos centuriones llamados de la compañía Augusta. ¿Se puede brincar al 3, hermano, que es el punto principal también? Versículo 3. Al otro día llegamos a Quilio y Julio, tratando humanamente a Pablo,
le permitió que fuesen a los amigos para ser atendidos por él. So, aquí está Julio, un centurión que estaba, pues, él estaba llevando los presos, básicamente, y se encargaba de cuidarlos, que no se le fueran a escapar. Julio de la compañía Augusta. Y luego dice, al otro día llegamos a Sidón, ¿verdad? Dice, lo que se llama Julio, tratando, ¿qué? Humanamente a Pablo. Humanely. Dice que le permite estar con sus... a los amigos, ¿verdad? Para ser atendido por ellos. Sabemos que cuando habla de amigos está hablando de realmente los hermanos, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, entonces otro que se menciona, Julio, que lo trata humanamente, y otro, hermanos, que se menciona es ahí, no tiene nombre, ahí en Lucas capítulo 7, en Luke chapter 7, Lucas capítulo 7, otra vez no tiene nombre este centurión. Y en los versículos del 1 adelante dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le veía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y este centurión, otra vez no tiene nombre, dice que oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Bien, a Jesús le ruegan con solicitud diciéndole, ¿es digno de qué? De que le concedas esto. Este centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una ¿qué? Una sinagoga. Pongan atención a ese detalle. Este centurión, ¿verdad? Le edifica una sinagoga, ¿a quién dice? A los judíos, ¿verdad? Un detalle también que quiero que enfaticemos ahí. Son los tres que se mencionan, hermanos, este sin nombre, pero dice que era muy benevolente y Cristo le concede la sanación de su siervo. Dice que él apreciaba mucho a ese siervo. También un dato, cada compañía, hermanos, como en este caso la italiana de Cornelio, Augusta, la de Julio, cada compañía tenía aproximadamente 600 hombres. 600 hombres. Y el centurión, claro, estaba a cargo de 100 de ellos, ¿verdad? Y es como si fuera hoy el tipo capitán, ¿verdad? De hoy de nuestros días, un centurión. Era un capitán básicamente, ¿verdad? Vamos al Hechos capítulo 10 ahora, hablando de Cornelio. Fíjense lo que dice ahí, hermanos, en los primeros versículos, primer versículo número 1 y el 2. Si alguien lo tiene, puede leer el 1 y el 2, ¿qué dice? Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre de Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirando fijamente. Hasta el 3, sí. Entra aquí, hermanos, el detalle de este hombre llamado Cornelio, que era centurión, compañía la italiana. Y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hay varias partes en la Biblia, hermanos, que también se menciona hombres piadosos, hombres devotos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un centurión. Ellos, cuando se habla de esta manera y se describen de esta manera, hombres devotos, piadosos, que todavía no eran parte del reino de Cristo. La mayoría de ellos que se menciona en la Biblia, hermanos, no eran judíos prosélitos, eran gentiles, hombres piadosos y devotos, o sea, estaban buscando servir al único Dios. Es lo que andaban buscando estos hombres. Otra vez, la mayoría gentiles, eran prosélitos, judíos, que a veces había otros de otras nacionalidades que no eran judíos y se hacían prosélitos y se convertían y ya venían a ser judíos. Este no era uno de ellos, Cornelio, ¿verdad? Y también aquellos que se mencionan en la palabra de Dios de esta manera. Otro detalle también en que enfatizar. Y dice que tuvo esta visión, ¿verdad? Vamos a resumir un poco acerca de esta visión. Y este hombre, Cornelio, dice que era temeroso, piadoso, hacía muchas limosnas. Y el 4 dice que tus limosnas, dice tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Vio claramente en una visión, dice, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Ese ángel, una visión, y le estaba diciendo esto. ¿Qué es, Señor? Tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y luego le dices, envía a estos hombres. ¿Envíalos a dónde? A Jope. Y haz venir a este Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí está, en la casa de un cierto Simón curtidor. Un curtidor era uno que tenía las pieles. Ahí está, dice. Y hazlo venir, dice, a este hombre. Ahí está, búscalo. Tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Si quieres seguir leyendo del 7 al 9, ¿qué dice? 7 to 9. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, llamó todos sus criados y aún devotos soldados de los que existían, a los cuales envió a Jope, después de haberse acordado. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora. Leído el ángel, llamó a sus criados. O sea, no dudó la visión, ¿verdad? Luego, se me dijo que haga esto y yo voy a hacerlo. Usando a sus propios soldados, uno de ellos, ¿verdad? Esto realmente no era permitido, hermanos, usando a tus soldados para un beneficio propio, ¿verdad? No le importó ya. Ahí desde ese momento empezamos a conocer quién es Cornelio. Él ya vio esta visión y dice, esto es superior a mi general o al César y a lo que sea, ¿verdad? Eso no le importó. Usar a uno de sus soldados y enviarlo. Y ahí nos empieza a declarar del carácter de Cornelio. Y luego, ¿qué pasa? Mientras ellos iban por el camino, viene a la introducción Pedro. Él sube a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Eran como a mediodía más o menos. El día empezaba a las 6 de la mañana, 6 y 6, 12, era mediodía. Estaba calientito el día, ¿verdad? Tuvo gran hambre también, dice el 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. A Cornelio una visión, a él un éxtasis, que era algo similar. Un éxtasis entrabas en otra manera, ¿verdad? En tu pensamiento, ¿verdad? Una revelación directa de Dios, una revelación. Tú lo estabas viendo, pero no estabas trasladado, ¿verdad? Físicamente a otro lugar, sino eso es lo que es un éxtasis. Vio el cielo abierto y aquí viene esta gran revelación, ¿verdad? Si alguien más quiere leer del 11 al 15, al 16, 11 al 16, ¿qué dice? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, porque Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí tenemos a Pedro en este éxtasis, se le muestra esta visión, ¿verdad? Y se le dice: levántate, Pedro, mata y ¿qué? Y come. Pero en este gran lienzo de animales había de todos, inmundos y etcétera, etcétera. Claro, considerados inmundos por la ley de Moisés, ¿verdad? Que se les había dado, que no podían comer eso, tal como el cerdo, en fin, reptiles menos, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué le dijo? El Señor: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pues claro, guardaba la ley de Moisés, ¿verdad? Volvió la voz a él la segunda vez. Muy importante, punto clave aquí, el versículo 15, lo quiero subrayar: lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Una gran revelación para Pedro. Todavía no lo entendía bien. Se lo hizo ver así, ¿cuántas veces dice? 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Y luego ya se desaparece, se recoge hacia el lienzo, volvió a ser recogido en el cielo. Pero lo que pensamos aquí ahora en el 15, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Hablando, hermanos, llevándole ya a Pedro a entender acerca, hermanos, de que las distinciones ceremoniales de la ley antigua estaban ya quedando abrogadas. O sea, la ley de Moisés, en cuanto a lo inmundo, comida, a lo inmundo iba a quedar abrogado. No nada más eso, iba a tener otro más sentido todavía más grande, más grandioso y espiritual, que se iba a entender después por el mismo Pedro. Pero aquí ya, hermanos, si esto se encontraba, si ustedes quieren ver algunos puntos del Antiguo Testamento, en Levítico 11, versículo 44, fíjense lo que dice ahí, Levítico 11, 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, dice, por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy, ¿qué? Santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y ahí en el capítulo 11, del versículo 1, no tenemos tiempo ahorita, ¿verdad? Todo lo que se les prohibía comer, todo lo que era inmundo, un montón de animales, restricciones. Gracias a Dios que no estamos bajo la ley antigua, sino el bacon que tanto nos gusta en la mañana con huevitos. No puedes comer bacon en el tocino, porque era animal inmundo, de acuerdo a la ley de Moisés. Gracias a Dios que ya no estamos. Otro está en Deuteronomio 14:2 también, hermanos, Deuteronomy 14:2, Deuteronomio 14:2, nada más haciéndoles verlo. De qué tanto envolvía esto de los animales inmundos, ¿verdad? ¿Qué dice el 14:2 de ahí de Deuteronomio? Si alguien lo tiene, ¿qué dice? Que es pueblo santo a Jehová, Dios, y Jehová te ha escogido para que sean un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios es el que estaba haciendo la santificación y estaba escogiendo a quién, al pueblo judío. Pueblo santo a Jehová, dice, y luego otra vez les da toda la lista de animales inmundos, right? Unclean animals. Y está la lista, otra vez no tenemos tiempo para ver todo eso. Cuando viene este lienzo, ya tenemos la visión ahora, ¿verdad? El éxtasis, oye Dios, ¿cómo quieres que me pare y mate algo inmundo? No puedo. Y Dios le dice que lo que Dios limpió, no lo llames, ¿qué? Tú común o inmundo. Ese es el énfasis. Estaba quedando abrogado todo eso de las comidas y eso. Ya Cristo para este entonces, ¿verdad? Ya había muerto. La ley había quedado abrogada. Le está haciendo a Pedro ver un nuevo pacto, una nueva manera de hacer las cosas. Distinciones ceremoniales habían quedado abrogadas. Con este versículo se puede probar. Pedro, sin embargo, dice el 17, vamos otra vez a Hechos 10:17. Pedro dice que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, perplejo significa dudoso, dudando, asombrado, pero más duda. ¿Qué pasó aquí? Él estaba perplejo y viene aquí los hombres, dice, que habían sido enviados por Cornelio. Dice uno, qué chiripada, ¿verdad? En ese mismo instante llegan los que habían sido enviados por Cornelio. A los que ya se les había dicho por un ángel, Cornelio es este. Llegan, qué coincidencia. Los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Buscamos a un Simón, yo soy. ¿Ven cómo Dios lo hace siempre todo? Cuando uno duda, cuando uno tiene cuestiones, ¿verdad? Viene Dios y nos revela, nos declara lo que Él quiere.
llamando, preguntaba si moraba yo en Simón. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Otra vez el Espíritu de Dios interviniendo al instante. Eso es lo que hacía el Espíritu en aquellos tiempos. Por eso el Evangelio, hermanos, se fue así, ¿verdad? El Espíritu obraba. El Espíritu envió también ¿a quién? A Felipe, a ese hombre eunuco etíope, y conoce la verdad, conoce lo que se necesitaba hacer, ¿verdad? Así obra el Espíritu. Hoy en nuestros días, hermanos, ya no obra de esa manera directa, podemos decir, pero sí sigue inspirándonos y sí sigue llevándonos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero no así de esta manera directa. Por ejemplo, Chávez, ahí está la cuadra aquella, están 2 ahí que quieren buscar y quieren hablar que quieren aprender del Evangelio, ¿verdad? Nos topamos, que bueno, y quieren preguntar: amén, sabemos que es Dios. Pero a mí no me dijo el Espíritu: ahí están, ¿verdad? 2 cuadras aquí. Antes sí, y hasta les daba direcciones, ¿verdad? ¿Dónde habita Simón? En la casa de uno que se llama curtidor, ¿verdad? Uno que es curtidor. Bueno, viene ahí, hermanos. 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ya déjate de dudar, dice el versículo 20. ¿verdad? Pedro, ¿qué hace, hermanos? Se revela con el Espíritu y le dice: no, padre, tengo hambre. Platicaba con mi hijo el hijo, como ya. Y le decía: yo el hijo, cuando yo tengo hambre, yo cambio, no me reconozco. Así somos, quizás la mayoría de nosotros somos. Sin embargo, Pedro, hermano, no le importó el tener hambre. Dice que descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis, y aquí estoy. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ya le cuentan todo lo que había pasado, la visión que había tenido, ¿verdad? Y dice que habías recibido instrucciones, versículo 22. ¿De parte de quién? De un santo ángel, apartado para el servicio de Dios, ¿verdad? Lo que significa santo, ya lo entendemos. De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No los dejó afuera. ¿Qué dice que hizo? Lean ustedes ahí, versículo 23 y 24. ¿Qué dice? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Algunos de los hermanos de ¿qué? De Jope, hermanos de la iglesia ya de Jope, pero eran ellos judíos. ¿Cómo está esto? Imagínense. Gentiles y judíos realmente no se podían ver, más por los judíos, ¿verdad? ¿Cómo voy a comer en la casa de un incircunciso? No, que esto no se hace. Dicen que fueron hermanos de allí, ¿verdad? Y algunos de los hermanos de Job. Esto se encuentra también, hermanos, en Hechos 11:12. Fíjense lo que dice Hechos 11:12. Hasta nos dice cuántos hermanos fueron. Dice Hechos 11:12, Acts 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar, con los hombres que había mandado Cornelio, y fueron también conmigo estos 6 hermanos. Este fue el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén, la iglesia de hermanos judíos, básicamente. Desde este informe de lo que pasó con Cornelio, parece que entonces ya había pasado todo eso, ¿verdad? Y dice que estos 6 hermanos que están aquí vinieron conmigo y entramos en casa de un varoso. Fueron 6. El punto que quiero enfatizar, hermanos, es que se trabajó en equipo. ¿Ven? Se trabajó en equipo. 6 hermanos que estaban dispuestos a ir con Pedro a la casa de un centurión romano que no era muy como, el centurión no lo vaya a querer aquí ejecutar, ¿verdad? Se tomaba valentía también. Y no hubo nada de prejuicio de, es un gentil, ¿qué vamos a hacer ahí? Que tú sabes lo que dice la ley. No, estos hermanos fueron con él. Siempre ha sido bueno, hermanos, trabajar también en equipo. Ojalá que no se nos olvide eso. Una enseñanza que Cristo nos enseñó desde el principio. Dice que nos enviaba, ¿cómo? De 2 en 2. ¿verdad? Es mejor siempre trabajar en equipo. Que no se nos olvide. De 2 en 2 preferiblemente, ¿verdad?
Si son más, amén, como aquí, 6. 6 de ellos. Sigue ahí, hermanos, va en el camino, ¿verdad? Sigue ahí. Al otro día entraron a Cesarea, dice el versículo 24, verse 24. Los estaba ya esperando, ¿quién dice? Cornelio, right? Bueno, Cornelius. Los estaba esperando Cornelio, habiendo convocado sus parientes y amigos más íntimos, a toda la familia que vengan a escuchar el Evangelio. Y qué bonito es cuando viene la familia y escucha, ¿verdad? También con el hijo, y como tuvo esa oportunidad también, ¿verdad? De tener familia y oyendo el Evangelio. Ni se esperaba que fueran algunos, ¿verdad? Pero ahí estaba Dios obrando. Eso es lo grandioso, cuando también uno pone de su parte y viene Dios y logra algo que tú ni siquiera esperabas. En este caso estaba ya listo Cornelio y sus familias, sus parientes y amigos más íntimos. También no eran familiares algunos de ellos. Me imagino que algunos de ellos eran también de los soldados, ¿no creen ustedes? Si él era centurión, ¿no? Algo que tuviese que ver con lo militar. Yo creo que sí. Bien, hermanos, aquí. Y dice que Pedro, cuando Pedro, fíjese este detalle el versículo 25, muy importante. ¿Alguien os quiere leer el 25 y el 26? Pueden leerlo. 25 and 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle por encontrarnos a sus pies, a los mancebos le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate. No, aquí no te pongas a alabarme. No, yo soy también, ¿qué? Consiervo de Dios. Yo soy hombre, al igual que tú. Le impide Pedro que se le diera adoración. Esto es muy claro para nosotros, como cristianos, y lo entendemos, pero hay muchos que adoran, sin embargo, al hombre, ¿verdad? Y se arrodillan y le besan la mano y le llaman el Santo Padre, entre comillas, que los bendiga. Esta adoración se prohíbe, esta clase de adoración. La única adoración que es lícita, que es permisible, es solamente la adoración a Dios, no a ningún hombre. Eso también nos recuerda Juan, el amado, en Apocalipsis 22, 8 y 9. Fíjense lo que nos dice. Revelation 22, 8 and 9. Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo que, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Subraya si no tienes subrayado: adora a Dios. Adora a Dios. Y este es un ángel diciéndole a un humano: a mí no me adores, adora a Dios. Que nos quede bien claro eso. Claro, nosotros lo entendemos, pero por si acaso alguien pregunta, bueno, pues aquí está. Es lo que dice la Biblia. Yo no puedo dar adoración a ningún ser angelical, o menos a un simple ser humano. No, el único que se merece la adoración es Dios, nuestro Padre, Cristo, su Hijo Jesucristo, su Hijo también, y el Espíritu Santo. Viene aquí, hermanos, a este recuento, y luego viene, hermanos, y sigue diciendo: les digo vosotros, empieza a predicar. Viene, hermanos, a la predicación a los gentiles. Se les abren las puertas ahora a los gentiles. En el día de Pentecostés se le abrieron las puertas aquí. Judíos, right? Pentecostés, prosélitos. Viene aquí el primer caso que tenemos en la Biblia, cuando Pedro usa las llaves que se le fueron dadas del reino y les abre las puertas a los judíos, a los gentiles, Cornelio y su familia. Del capítulo, versículo 34 en adelante también, ¿verdad? Y fíjense lo que dice del 34 y 35. ¿Alguien más también lo puede leer? ¿Qué dice? 34 and 35.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de él que le teme y hace justicia. Ahora entendió Pedro, de eso se trataba ese éxtasis, no era para que yo comiera y me saciara mi estómago. Aparte de que ya todo eso había quedado abolido, también Cristo le estaba diciendo, eso ya está quedando abolido, ya fue crucificado. Todas las ordenanzas que tienen que ver con no comas esto, si comes esto, quedó abolido, quedó abrogado. Pero ahora esto es lo mero mero. Ahora el Evangelio es para todos, tanto judíos como gentiles, tanto los inmundos, ¿verdad?, como los que son los hijos de Dios. En aquel tiempo eran los judíos. Ahora es para todos, las puertas están abiertas. En toda nación, dice, no hace Dios acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y les empieza a predicar el evangelio de salvación, ¿verdad? Les empieza a decir acerca de la historia de los israelitas en aquel tiempo y cómo vino Cristo, el mensajero de Dios, a predicarles y anunciarles el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es que Señor de todos, otra vez haciendo referencia que no hay judío, no hay gentil ya, todos. No hay excepción, no hay acepción tampoco. Y habló y le sigue diciendo desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, dice el 38, y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Les predica de Cristo. Esa era la predicación de la iglesia antigua, el Evangelio de salvación y Cristo Jesús. Él vino, el Mesías, llegó a este mundo y fue crucificado en un madero, y que fue resucitado el tercer día, como dice el 40, e hizo que se manifestase a todos los testigos, no a todo el pueblo, pero a todos los testigos. Y nos mandó que predicásemos, dice el 42, al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es lo que Pedro les está predicando, el Evangelio de salvación, del testimonio de los profetas. También dice el versículo 43, verse 43, right? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Cristo nada más. Ya no tenía que ver nada la ley de Moisés, se había acabado. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y hablaban en lenguas. Dice, así como el día de Pentecostés, empezaron a hablar en lenguas. Esto lo sacan algunos, ¿verdad?, de algunas religiones, que ya ven si se puede recibir el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Pero si seguimos escudriñando en el capítulo 11, ¿cuál fue el propósito, ¿verdad?, de esto? Tus pecados todavía no les habían sido perdonados, sin embargo, y por eso es que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Tenía que seguir ese requisito, ser cumplido todavía, aunque ya estaban hablando en lenguas. Y luego, eso tuvo un propósito nada más, que lo vamos a ver en el capítulo 11 ahorita. Pero tenían que ser bautizados para el perdón de sus pecados. Tu amigo, amiga, también, aunque hables en lenguas, si no has sido bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, todavía tus pecados no han sido perdonados. Todavía estás en necesidad, aunque hables en lenguas, aunque hagas milagros, quizás. Todavía no te han sido perdonados tus pecados. Por eso es que Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, right? ¿Qué impide, dice, que sean estos bautizados también, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, right? ¿Puede acaso alguno impedir el agua, dice, versículo 47, el bautismo? ¿Porque son gentiles? No. Y es cuando da el informe a la iglesia de Jerusalén, capítulo 11, y les hace ver lo que había pasado y les cuenta la misma historia.
Y después de que les cuenta la misma historia, les pregunta esta pregunta también, en el versículo 17 y 18. Si alguien no tiene, lo puede leer, 17 y 18. ¿Qué dice? Y Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era Dios, que pudiese estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, ¿qué pasó? Callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Ese fue el propósito de que Dios les da ese don de hablar en lenguas, para que viesen los judíos, hermanos judíos, que habían ido también con el Pedro, ¿recuerdas? 6, ¿cuántos eran 6? Se quedaron con la boca abierta. De manera que también a los gentiles se les concedió el mismo don que a nosotros. Eso fue el propósito del impartimiento del Espíritu Santo, y hablando en lenguas. Pero bueno, para terminar nada más, hermanos, vamos a ver lo de las fotos, ¿verdad? Como dije, cuando salió en el 2005, me acuerdo, ¿verdad? En las noticias, y wow, empezamos, les decía a mi suegro, mi hermano teniente, ¿verdad? Hermano, ¿oyó esto? ¿Qué pasó? Sí, se encontró ahí en la cárcel de Megiddo, o sea, en la Armagedón, supuestamente, ¿verdad? Va a ocurrir el Armagedón, ya sabemos toda la implicación de lo que es eso, ¿verdad? Pero es otro estudio aparte. Pero salió esto, hermanos, y wow, y empecé a investigar más, y hablamos, y investigamos en internet también, lo busqué, y ya había salido el libro para ese entonces, y wow, lo voy a comprar, a ver qué. Y ahí está, hermanos, en esas fotos lo que descubrieron. Era se le llamó, hermanos, se le reconoció como un lugar nada más de reunión, casa de oración cristiana, así le llamaron, casa de oración cristiana. ¿Sí? Y esta es una de las fotos, no sé si se ve muy bien, pero una recomposición de más o menos como estaría si hubiera estado construida, ¿verdad? Todavía. En medio está una como piedras, ¿verdad? Y piensan que esa era donde ponían la cena del Señor, donde participaba. Y eso no lo digo yo, lo dice la inscripción que está en el griego, hermanos, ahí, ¿verdad? Déjenme traducirles esa inscripción que está en el griego, ahí de la foto esa, ¿verdad? Que se tomó. Y lo que me pegó más fue eso, ¿verdad? De que decía el centurión. Gayanes, se llamaba Gayanes. Pero sí, claro, estamos escribiendo, está en el diario. Centurión romano, en esta casa de oración, dice la inscripción. Lo voy a leer en inglés, yo lo traduzco. Gaianus, also called Porphyrius, centurion, our brother, has made the pavement at his own expense and with an act of liberality, Brutus has carried out the work. Gaianus dice, también se le llama Porfirio, centurión, nuestro hermano, ha hecho este pavimento de su propio dinero, de su propia bolsa, como un acto de liberalidad. Y luego Brucius, dice, fue el que lo hizo. O sea, Gaianus pagó para que se hiciera y el hermano Brucius lo hizo. Ese no se le saqué la copia. Era parte del mosaico. Cuando digo, hermanos ahí, un centurión, me imagino que era también, hermanos, ahí era un fuerte. Ahí estaban los soldados cristianos del primer siglo. Así como Cornelio, centurión. Y dice que él pagó de su bolsa. ¿Se acuerdan que les dije que el que no tenía nombre fue el que les hizo una sinagoga a los judíos? Lo leímos aquí en la Biblia, ¿verdad? Un centurión de ellos no tenía nombre, pero lo hizo para los judíos una sinagoga. Ahí empieza, hermanos, los actos de liberalidad de los centuriones. Y luego lo encontramos en el año 2005, después de hace miles de años que hicieron esa casa de oración.
lo encontramos en el 2005 por unos presos de su carruaje. Y luego lo triste fue, después seguimos siguiendo la historia, que llegó uno de los papas, no voy a mencionar nombres, fue el papa. Llega ahí para investigar, como pues, oye, es algo que tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Va y checa a uno de sus papas, checa ahí el mosaico, ya está bien limpiecito y todo. Y como no halló nada de el Papa San Francisco, el Papa de esto, no halló cruces, nada más halló pescaditos, vuelvan a tapar. Carmen bien. Bueno, nosotros supimos que eran miembros del cuerpo de Cristo, esos soldados que estaban ahí. Y si tienen preguntas, aquí estoy yo, Gayanes. Pregúnteme, yo pagué por eso. Esos fueron hombres, hermanos, del primer siglo. Y no nada más los hombres, hermanos. Está otro también, bueno, ¿cuál era otro, verdad? Akeptus, parte del mosaico otra vez, ¿verdad? Y dice de este hermano Akeptus, en inglés se lo vale primero. The God-loving Akeptus has offered the table to God Jesus Christ as a memorial. El que ama a Dios, este hombre que ama a Dios, Akeptus, ha ofrecido esta mesa, esa mesa que se ve ahí de piedra, esta mesa, dice, ha ofrecido la mesa a Dios Jesucristo como un memorial. Otra vez no tiene que ver nada con la religión católica. Miembros de la iglesia original de Cristo. En los años 200 a 300. Pero como fue una casa de oración, no le hicieron un monumento, no le hicieron un lugar de turismo, ¿verdad? Para que tápenlo, dijo aquel señor, tápenlo. O sea, esto no tiene nada que ver con el catolicismo, básicamente. Ya para terminar, hermanos, para que no crean los hermanos que están fuera de esto, que nada más son los centuriones, hombres, varones, ¿no? Eso también me llegó mucho, ¿verdad? Dice, me acordé de las cartas del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo menciona a las hermanas también, ¿verdad? Ruego a qué, ¿se acuerdan de los dos hermanos? ¿Cuáles eran? Síntique y Evodia, que no haya pleito, básicamente, que sean de un mismo sentido, o sea, que arreglen sus problemas. Síntique y Evodia eran dos hermanas. Ellas fueron compañeras fieles de mi misión, de mi trabajo, de mi pelea. Y aquí no fueron ellas, pero fueron otras hermanas. Otra vez parte del mosaico en griego, aquí está. En inglés lo doy en español. Remember Priscilla and Syriaca and Dorothea, and moreover also Christy. Recuerden a Priscilla, a Syriaca y a Dorothea, y aún más también a Creste, hermanas en Cristo. Ahí también. Otra vez, esto es algo histórico, hermanos. 2005 fue cuando lo descubrieron. Pero no soy mucho, no sé si ustedes habían oído de ello. Ya se los había dicho yo hace muchos años, pues 2005. Estamos en 2024. Pero nada más, hermanos, para recordar a ese centurión llamado Cornelio, el primero de los hermanos en Cristo de descendencia gentil. Y gracias a Dios que le abrió las puertas a todos nosotros, ¿verdad? Que no somos judíos, no venimos de esa raza, pero ahora en Cristo somos uno todos, no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay hembra, no hay libre, ni hay tampoco esclavo. Somos uno en Cristo Jesús. Ojalá que sigamos, hermanos, con ese fervor que tenían también los hermanos del primer siglo y que no nos dé temor pelear por Cristo. Siempre les digo a los hermanos y hermanas también, ¿listo para la guerra, hermano? O hermana, ¿cuál guerra? La guerra espiritual, amén. Vamos a continuar, ¿no?, ya con la oración del cántico de despedida y luego tenemos una oración final. Sean bendiga. Amén.